Dios los bendiga, pues nuevamente estamos aquí en Radio Consentido 96.9 con el programa de tanatología en la iglesia, ¿verdad? Vamos a tratar el día de hoy pues otro tema de importancia, ¿verdad? Que nos atrae para seguir adelante con este tema, ¿sí? Así que pues les saluda con gusto su amigo y hermano en Cristo, Omar Barraza, pastor del Templo Casa del Alfarero, deseándoles, ¿verdad? Pues lo mejor y que Dios esté con ustedes, ¿verdad? Bendiciéndoles como hasta el día de hoy lo ha hecho. Así que pues vamos a empezar en este día, porque el tema que traemos pues es algo complejo, ¿verdad? Y nos va a llevar un poco de tiempo, ya que es algo difícil de lo que se va a tratar. Una pregunta que se me hacía en esta semana y me decían, o hablando sobre lo que es los duelos o la pérdida de un hijo, es a lo que queremos el día de hoy tratar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo elaborar un duelo, verdad? Cuando se ha perdido un hijo. Hablando de este tipo de duelo, pues pudiéramos decir que es de los más difíciles que hay dentro de los que ya anteriormente hablamos. Así que vamos a tratar, ¿verdad?, de disipar algunas de sus dudas a través de este tiempo. Y pues quiero que veamos estos versículos que vienen en la Escritura para hablar como ejemplo, ¿verdad?, de cómo puede una persona pasar. O sea, esto no es algo que apenas se está dando, esto es algo que durante toda la historia se ha vivido y se ha mirado, ¿verdad?, que es el duelo de un hijo. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 19 al 23, dice de la siguiente manera: Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mira, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el duelo de un padre que está sufriendo, que está viviendo en ese momento la pérdida de ese hijo. Pero aquí vemos también que hay una aceptación. Sí, pudiéramos hablar, ¿verdad?, de las etapas del duelo, pero aquí ya vemos la etapa de lo que es la aceptación. ¿Y qué quiere decir? Cuando nosotros entendemos y aceptamos lo que es la voluntad de Dios y cuál va a ser nuestra manera de vivir de hoy en adelante, ¿sí? Porque ahora tenemos que aprender a vivir, no solamente a existir. Muchas veces nosotros nos hemos conformado o creemos que con existir es suficiente y no vivimos. Pareciera ser que andamos caminando pero muertos en vida. Entonces estamos existiendo, mas no estamos viviendo. Dios nos cambia nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y la forma de servirle a Dios, ¿sí? Él nos da un nuevo camino, nos refresca nuestra vida, nuestro caminar, y vamos guiados por su Santo Espíritu, ¿verdad?, en este tipo de situaciones que vienen a nuestra vida, las adversidades, todo aquello que nosotros vamos a tener que enfrentar, sí, fortalecidos, claro, por el Espíritu de Dios.
Él nos da entonces la capacidad de honrar y adorar a Dios aún en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, no solamente cuando todo está bien, cuando todo está bonito, ¿verdad? Y así es como podemos nosotros demostrar la confianza que tenemos para con Dios, aún en estos tiempos tan difíciles, viviendo, ¿verdad?, en este momento la pérdida de un hijo. Pero fíjese qué curioso, ¿verdad? Cómo a veces nosotros pasamos por diferentes etapas y a veces no alcanzamos a entender. Quiero poner otro ejemplo del mismo personaje del que estamos hablando. Aquí vemos cómo David pierde a un niño, a un bebé, vamos a decirlo así. Pero más adelante, años después, vuelve a suceder algo en la vida de David que también lo deja marcado, ¿sí? Ya en el capítulo 18, verso 33, dice de la siguiente manera: entonces el rey, hablando de David, se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Mire, aquí estamos viendo una vez más cómo David está pasando y si nos pudiéramos ir un poco más atrás, la muerte, ¿verdad?, del otro hijo de Amnón, cómo ya son 3 hijos los que él está perdiendo por la situación que está pasando, ¿verdad? Pero en particular, ¿verdad?, esta muerte tan trágica que tuvo que vivir, que tuvo que pasar David, ¿sí? Aquí vemos que David se estremece ante la noticia de la muerte de su hijo, aunque en este momento pudiéramos estar hablando del enemigo de David. Aún David, y con todo eso, lo amaba simplemente por el hecho de ser su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto dolor pudo haber pasado o haber tenido David en ese momento, ¿sí?, como para llorar por su hijo de esa manera? Sí, sin importarle lo que los demás pudieran pensar, decir. Y ese es un dolor social que a veces nosotros pasamos cuando se vive ese tipo de duelo, cuando se ha perdido un hijo. Y vamos a hablar ya de un hijo en la adolescencia, que tal vez la rebeldía llegó a su vida, que tal vez andaba en desobediencia, que se salió de casa, pasó un accidente, algún pandillero, ¿verdad?, que anda en las calles, en un asalto, bueno, no se dieron las cosas como se pensó y terminó muerto ese hijo. Algún hermano, ¿verdad?, que tenía un hijo que de niño le servía a Dios en la iglesia y que de repente se aparta y ahora ya no está en la iglesia, llega la muerte, lo encuentra fuera de los caminos de Dios, y las miradas, los señalamientos, las acusaciones, todo lo que pudiera venir ahora de parte de la sociedad. Por eso decíamos, es un dolor de parte de la sociedad, ¿verdad?, que se siente y que se tiene que vivir y aprender a sobrellevar todo este tipo de situaciones, ¿sí? Si cierto, nosotros podemos ver que David es recordado tal vez como el mejor músico, el mejor cantante, el mejor escritor, el mejor compositor, el mejor guerrero, a lo mejor hasta el mejor rey. No sé de qué manera lo pudiéramos recordar, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es conforme al corazón de Dios, sí, pero también hay un contraste que nos marca que a pesar de que fue lo mejor en otras áreas, pudiera alguien decir que fue el peor padre por todo lo que permitió que sucediera en la casa, que nunca detuvo a sus hijos de lo que estaba sucediendo con Tamar, con Amnón, con Absalón, en fin, todo esto quizá estaba marcando la vida de David. Y muchas veces cuando alguien ha perdido a un hijo en diferentes circunstancias, pero apartado de Dios, tal vez vienen muchos señalamientos, y algunos de ellos directamente en la iglesia, dentro de la congregación. Y a veces nosotros nos consolamos diciendo, bueno, pero mi hijo recibió a Cristo hace tanto tiempo, mi hijo entregó su vida a Cristo. Sí, la entregó y recibió a Cristo en su corazón, pero vaya, la muerte o la cita que tenía ya programada lo alcanzó
cuando estaba fuera de los caminos de Dios. Y es ahí donde nosotros nos quedamos pensando, ¿qué sucedió con él? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasa de ahí? ¿Verdad? Y muchas veces es el dolor que atormenta a los padres de saber, bueno, mi hijo se salvó, mi hijo está con el Señor, lo voy a volver a ver, ¿qué va a pasar con él en sí? Yo quisiera, bueno, la Biblia me dice que en el cielo llevaremos sorpresas, y yo tal vez pudiera decir muy enérgicamente, ¿verdad? Pues él se alejó de Dios, está fuera del camino de Dios, no hay salvación para él. Pero tal vez yo también digo, ¿y quién soy yo para dar un veredicto de esa manera? O decir, es que si él se apartó, ya no tiene salvación. Pero él conocía de Dios, él conoció, de niño iba a la iglesia, de niño estaba dentro de una congregación, ahora ya no está, ahora ya está apartado, o estaba apartado, y muere fuera del caminar con Cristo. Mire, yo tal vez pudiera decir entonces que no sé la realidad, cómo fue su muerte, si tuvo tiempo, ¿verdad?, para ponerse nuevamente a cuentas con Dios, porque ya conocía de Dios. Es la esperanza que uno tiene, ¿verdad?, de decir, bueno, mi hijo ya sabía, ¿verdad?, tal vez era el hijo pródigo, pero volviendo en sí. Dice la Biblia, es muy elocuente cuando marca, ¿verdad?, que dice, volviendo en sí. Él, ¿verdad?, reconoce y dice, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí en este lugar cuando en la casa de mi padre abundancia hay de pan? Entonces, regresa. Puede ser que en los últimos minutos, en los últimos segundos, ¿verdad?, de vida, recapacita y regresa, y bien, Dios lo recibe. No sabemos en realidad qué sucede en una situación así, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando dentro de la iglesia se llega a dar un caso? Independientemente de que sea por muerte violenta, por un accidente, a lo mejor pudo haber sido por enfermedad, no sabemos en realidad, o no pudiéramos ahorita decir un caso en particular. Lo que yo sí sé o me he dado cuenta es de que muchos de aquellos que han pasado por esta situación como padres de familia, que han tenido la pérdida de un hijo, muchos de ellos pasan por una etapa donde su nivel espiritual baja demasiado. Algunos hasta terminan retirándose de la congregación, terminan apartándose. Vaya, el tiempo de duelo que tuvieron que vivir o que están viviendo para llegar a la aceptación es muy difícil, es crucial. Ya no es la misma forma de pensar, de sentir, de vivir. La vida tiene un cambio total después de la pérdida de un hijo, pero muchos de ellos incluso llegan a retirarse totalmente de la iglesia. Ya no regresan a los servicios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Sí? ¿Dónde quedamos nosotros como iglesia? ¿Qué sucedió con nosotros? Es ahí donde yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué estamos haciendo nosotros como congregación, como líderes, como consejeros matrimoniales, consejeros familiares, consejeros de jóvenes, aquellos que nos dedicamos, ¿verdad?, a la enseñanza, al estudio, a la preparación de una iglesia para que esté preparada, lista para cuando venga el novio por su iglesia? Digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Damos diversos temas, hacemos congresos, conferencias, hasta conciertos y todo tipo de evento cristocéntrico, decimos, sí, pero ¿dónde están quedando estos padres que han perdido un hijo? Hacemos una oración, a lo mejor le suplimos, no sé, de alguna manera, ¿verdad? O le damos una aportación económica por los gastos que se generaron a través de esta pérdida de un hijo, pero muchas veces hasta ahí llega. Sí, no hay unos como en las clínicas, ¿no?, que hay unos servicios paliativos. Entonces, que aquí dentro de la iglesia pudiéramos nosotros tener un grupo de consejeros que se dedicaran precisamente a trabajar en estas áreas, a comprender, a atender, a llevar la carga de ellos, porque la Biblia nos dice muy bien, ¿verdad?, que llevemos las cargas unos de los otros, y que Dios no nos va a dar más carga de la que podemos llevar. Y creo que para eso estamos los
de más dentro de la iglesia, no solamente para estar como espectadores de lo que se está viviendo o de lo que está pasando un hermano, una hermana en la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros trabajar o cómo podemos elaborar la muerte o el duelo, verdad? ¿Cómo podemos elaborar el duelo por la muerte de un hijo? Y me refiero a esto porque hay personas que han perdido un hijo y pasan los años, pasan 10, 15, 20 años, y cuando se llega a tocar el tema pareciera ser que fue el día anterior, o sea, no han podido superar o todavía sigue afectándoles esta situación, ¿verdad? Hay duelos traumáticos de los que decíamos que es precisamente este tipo de duelo, cuando recibe la noticia aquel padre, aquella madre, recibe la noticia de que su hijo ha muerto. Se imagina, no sé qué sentirá, ¿verdad? No quiero imaginármelo, pensar, ¿verdad? O estar en ese momento de un padre, una madre de familia que recibe la llamada y cuando contesta le dicen, ¿sabe? Le hablamos nada más para avisarle que pues ha muerto y que venga a reconocerlo para entregarle el cuerpo y haga los trámites. Y estar solo en ese momento, no tener a alguien que le acompañe, no tener a alguien que le ayude, alguien que tenga que estar al tanto, ¿verdad? Y a lo mejor esa madre o ese padre al momento de recibir la noticia puede ser tan fuerte, ¿verdad? Que pudiera ocasionarle a lo mejor un infarto, no sé, algo que le afectara a su vida. Entonces, estamos hablando de que esto es uno de los temas más difíciles en cuanto a lo que es tratar, ¿verdad? Los duelos, ¿sí? Es uno de los temas más difíciles. ¿Por qué? Porque yo creo que nadie quiere ver o querría pasar, ¿verdad?, por la muerte de un hijo. Y aquí, ¿por qué lo digo de esta manera? O sea, todos platicamos como padres, ¿verdad? Todos platicamos y conversamos con nuestros hijos del futuro, de qué quieren ser, qué serán el día del mañana, cómo van a trabajar, a qué se van a dedicar, en fin, qué tantas cosas van a hacer, pero nunca nos ponemos a pensar o a platicar, ¿verdad? ¿Qué sucedería si llegaran ellos a morir? Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de que un hijo puede morir antes de nacer, al momento de nacer, a los días, meses o a los años, siendo adolescente o siendo ya quizá adulto, ¿verdad? La muerte llega, es una cita que tarde o temprano tenemos que llevarlo, pero sí decimos entonces que una pérdida o la muerte de un hijo es un duelo muy diferente a los demás, ¿sí? Y que se tiene que trabajar de una manera diferente a los otros tipos de duelos. Cuando tenemos un hijo, vaya, lo traemos al mundo porque queremos que sea feliz, que él conozca, que vea lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad?, en cuestión de la naturaleza y todo lo que podemos disfrutar de ella, pero nunca pensamos que nosotros vamos a traer un hijo a sufrir, un hijo a batallar, a lo que pudiera ser una vida difícil, sino que nosotros tratamos, ¿verdad?, desde que ya sabemos que viene en camino, pues tratamos de prepararnos para darle lo mejor, para que no le falte, para demostrarle, ¿sí?, demostrarle que le amamos, que lo esperamos, que con ansias, ¿verdad?, ya estamos listos para recibirlo y abrazarlo. Pero ¿cómo poder entonces entender lo que es la pérdida de un hijo cuando se nos da esa noticia? ¿Sí? Entonces, nadie pensamos en que esto nos puede suceder a nosotros, ¿sí? Y aquí en este momento se llega a decir o a pensar, a sentir así, que la vida nos dio la espalda. ¿Por qué? Porque la ley tal vez natural, diríamos que nosotros como padres somos los que primero tenemos que irnos y después los hijos, pero nunca se van los hijos primero que los padres. Y es donde pregunto yo, ¿y dónde dice esto? A mí, ¿en qué parte me dice que los padres nos tenemos que irnos primero antes que los hijos? No encuentro algún lugar donde yo pueda leer esta regla o esta ley que diga así. No, aquí así es esto.
no sabemos cuándo nosotros vamos a partir de este lugar, ¿sí? ¿Cómo poder aceptar la pérdida de un hijo? Y ahorita hablábamos de un contraste, ¿verdad? Un hijo que se apartó, un hijo que se alejó, un hijo que no llegó la edad en cual ya se siente adulto, ya tiene la mayoría de edad, y él dice: ahora yo quiero vivir la vida, yo quiero disfrutarla, quiero conocer, quiero saber qué hay fuera, así que yo voy a tomar mi vida, mi momento, mi espacio, me voy de la casa, y hace su vida y se aleja de Dios. Bueno, ese es un caso, pero ¿qué cuando estamos hablando de un hijo que tiene, voy a decirlo así, un buen testimonio dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, con la sociedad? O sea, estamos hablando de un hijo que hace las cosas conforme la voluntad de Dios, que obedece a los padres, los respeta, a sus hermanos, si tiene, es de ejemplo para ellos, es un joven estudioso, un joven que se prepara, un joven que se capacita, tal vez está estudiando teología, ¿por qué no? O tal vez es de parte de la alabanza, en fin, estamos hablando de alguien que está activo dentro de una congregación y que todo marcha bien, que todo está bien, que hay futuro, que pensamos, ¿verdad?, que pudiéramos decir: el día de mañana mi hijo ya se va a graduar del instituto bíblico, ya va a formar su propio grupo musical, van incluso a hacer una grabación, van a cantarle a Dios, van a hacer campañas, van a hacer eventos masivos, no sé, tantas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos decir de aquel joven que tal vez le gusta predicar o trabajar con más jóvenes, tiene un cargo de líder, no sé, tantas cosas que pudiéramos decir. Y de repente recibimos la noticia de que ya no está, de que murió ese joven, de que murió, y tal vez llega esa frase, ¿verdad?, que a veces se llega a escuchar: él no debió haber muerto, él le servía a Dios, era un joven de bien, él estaba dentro de la iglesia, él tenía mucho futuro, había muchos planes. Y yo le creo y le creí a Dios cuando Él nos lo dio y nos dio esa promesa, ¿verdad?, que Él lo usaría, que lo llevaría por las naciones a predicar su palabra. Y cuando yo digo, ¿verdad?, en lo particular, cuando yo digo que necesitamos salir a predicar a todas las naciones empiezan donde se acaba mi patio, el patio de mi casa, así que no necesito ir a otro país para compartir el mensaje. Entonces había tantos planes tan hermosos con ese joven y ya no está. Cuando hay tantos que se dedican a hacer lo malo, y ahí es donde viene esta situación tan difícil para los padres. ¿Por qué tuvo que morir él? Cuando hay otros que lo único que hacen es daño, asaltan, roban, andan vendiendo droga, están seduciendo a las jovencitas, están induciendo a los jóvenes a las drogas, al alcohol, están haciendo lo malo, mientras él se dedicaba a hacer lo bueno. O sea, ¿por qué Dios permitió? Y es ahí donde entramos a veces en conflicto con Dios. ¿Por qué Dios permitió que sucediera esto? Pero mire, volvemos a lo mismo. Este es uno de los temas que no se tratan dentro de las iglesias. Lo hablamos exactamente ya cuando estamos haciendo un servicio funerario de la persona que falleció. Antes no lo hablamos, y si lo hablamos es porque vamos a hablar de una manera ya triunfalista, ¿verdad?, que ya vamos a estar en el cielo, lo cantamos, ahora sí, lo decimos. Pero antes, hablar de una realidad, pues creo que no es muy fácil decirlo, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que una de las tareas que nosotros deberíamos de tener también dentro de la iglesia es precisamente hablar de la muerte. ¿Qué sucedería si el día de mañana yo ya no estuviera, yo no amaneciera, ya no despertara? Y por eso digo, cuando nosotros estamos en la escuela,
En primaria sí se nos habla, en tercer año se nos habla de lo que es el ciclo de la vida, cómo uno nace, cómo crece, cómo se reproduce y cómo muere y se termina esa asignatura, ya no se vuelve a tratar, pero debería de hacerse algo más a fondo y poder nosotros precisamente tener una asignatura, a lo mejor no le diríamos o no le pondríamos como tanatología, pero sí que nos hablara de todo esto para que nosotros entendiéramos cuáles son los procesos y que tenemos que ir caminando juntamente con la muerte, que es nuestra compañera de vida. Decíamos la semana pasada de aquel patito, ¿verdad?, que andaba nadando en aquel lago, y que llegó la muerte a hacerle compañía, y nadaron, platicaron, comieron, jugaron, se divirtieron, pero que un día ese patito, ¿verdad?, pues tuvo frío, y la muerte trataba de abrazarlo para quitarle el frío, pero vaya, ese patito no pudo calentarse nuevamente y fallece. La muerte se queda triste. ¿Por qué? Porque se había hecho amiga de ese patito, ¿verdad? Se había hecho amiga y ahora ya no estaba. Estaba triste la muerte, bueno, así dice esta fábula, ¿verdad? Pero también la historia narra, ¿verdad?, que después en otra migración llegan otra parvada de patos, se queda otro más ahí y se vuelve a ser amigo a la muerte de este patito. Entonces, así es la vida. Nosotros tenemos que ir caminando sabiendo que tenemos una cita, pero ¿cuándo? ¿Cómo poder aceptarla? ¿Cómo saber precisamente qué hacer con este tipo de situación? Entonces necesitamos atender este tipo de enseñanza para la iglesia, para que sepa cómo actuar, qué hacer en este momento, ¿sí? Y no tener que llegar a un funeral para poder tener que hablar, sí, de lo que es este paso. Ahora, cuando nosotros perdemos a la compañera de vida, a la esposa, nos convertimos en viudos. Cuando perdemos a los padres, nos convertimos en huérfanos. Cuando se termina mi tiempo de trabajo, pues soy un jubilado, ¿sí? Cuando ya no tengo la vista, pues puedo ser una persona invidente, ¿sí? Vaya, hay tantos y tantos títulos de los cuales yo pudiera tratar. Pero ¿qué título se le da a un padre o a una madre que ha perdido a un hijo? ¿Cuál es el título que se le da? ¿Cómo se le pudiera decir? Y buscando no se encuentra un título. O sea, dicen que de tan fuerte que es este tipo de duelo, no se ha encontrado un título que ponerle para poderlo identificar. Pero se dice, ¿verdad?, que en Israel ellos ya se encargaron de ponerle un título a este tipo de duelo, o a este tipo de personas más bien que han perdido a un hijo, ¿sí? Entonces ellos le pusieron como título huérfano de hijo. Ese sería el título que se llevaría, o se le llamaría de esta manera: huérfano de hijo. Pero independientemente de que ese sea el nombre o la forma de llamarle, o el título que se le pusiera a un padre o a una madre, por haber perdido un hijo o pasar por la muerte de un hijo, mire, yo creo que el título de padre o el título de madre, ese es un título vitalicio, esté el hijo o ya no esté, ¿sí? Mientras el padre viva o mientras la madre esté viva, así se va a llamar. Yo dejo de trabajar, ya soy ex empleado, pero yo aquí yo no voy a ser un ex padre o una ex madre. A diferencia, no, yo aquí voy a seguir siendo padre o madre hasta que yo muera. Mientras, así voy a seguir siendo, ¿sí? Se tiene que seguir sintiendo uno
contento con la vida, con Dios, con todo. ¿Por qué? Porque se nos dio la oportunidad de conocer a un hijo, de saber que uno tuvo la capacidad de engendrar, de procrear, de tener, de cuidar, de llevar a un hijo durante estos años. A lo mejor decía, fueron meses, fueron unos pocos años, tal vez en la juventud, tal vez en la edad ya adulta falleció, pero durante los años que se tuvo a ese hijo, uno poder sentirse satisfecho, orgulloso de haber hecho una tarea que fue encomendada por Dios para ser ese maestro de ese hijo. Sí, entonces esto es, decía, vitalicio. O sea, no voy a dejar de ser un padre o una madre por el hecho de que un hijo ya no está. Yo sigo siendo padre y madre hasta el día que yo deje de existir. Cuando nosotros tenemos un hijo, cuando nosotros traemos un hijo a este mundo, cuando viene, nosotros creo que en la mentalidad de todo padre, si así lo preguntáramos, ¿verdad? ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú por un hijo? Creo que cualquiera contestaría sin titubear, estaría dispuesto a hacerlo todo. Todo por un hijo, sí. Pero, ¿qué implica? ¿Qué implica hacerlo todo? ¿Sí? Hacer todo. ¿Qué tengo en mis manos? Bueno, pues lo que yo tengo en mis manos y con lo que yo tenga en ellas, con eso voy a tratar de hacer feliz a mi hijo. O sea, yo para poder hacer feliz a un hijo no necesito tener lujos y tener riquezas y tener todo lo que el mundo ofrece, no. Yo lo que tengo en mis manos, con eso yo puedo hacer feliz a un hijo. Y mientras él tenga vida, mientras yo pueda hacerlo, yo tengo que estar dispuesto a hacer feliz a un hijo. O sea, Dios me ha entregado un vaso vacío, un vaso el cual yo tengo que llenar, pero de mí depende de qué lo voy a llenar. Si lo voy a llenar de amarguras, tristezas, desaliento, de frustraciones, lo voy a de tantas y tantas cosas, ¿verdad? Que yo pudiera llenar ese vasito, del cual cuando sea grande, ¿verdad? Ese vaso va a estar lleno de resentimientos, de amarguras, y ¿por qué no? A lo mejor hasta se va a convertir en un escarnecedor. Pero yo tengo la tarea como maestro de vida ahora de ese pequeño, sí, que Dios me ha encomendado, que Dios me ha dado, porque en sí es la herencia de Jehová, dice su palabra, ¿verdad? Y yo soy el que lo va a cuidar para presentarle de nuevo esa herencia, sí, a él, y yo le tengo que presentar ese vaso, pero un vaso lleno de amor, un vaso lleno de ternura, un vaso lleno de cariño, de comprensión, de paciencia, de perseverancia, y aquí yo pudiera enumerar un sinfín de valores, sí, valores vinculares que pudiéramos decir, bueno, yo cumplí con mi tarea y yo sé que mi hijo es un hombre o una mujer de bien. Sí, tiene una ética, tiene valores, tiene una formación cívica, ética, delante de la sociedad que no la pueden señalar. Incluso ha sido de ejemplo para otros jóvenes dentro de la iglesia. Ahorita mencionábamos, ¿verdad? También es un líder que está activo, que está presente, que trabaja, pero gracias primeramente a Dios que nos ha dado la sabiduría como padres de poder llevarlo, sustentarle, ¿verdad?, sus necesidades, pero nosotros tenemos, decía, esa tarea de llenar ese vasito de lo que también está en nosotros, o sea, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Si yo recibí buenos principios, valores y moral, una ética, yo creo que voy a llenar a mi hijo de eso, para cuando él sea grande, ¿verdad?, él se sienta satisfecho y se sienta orgulloso también de los padres que le tocó tener. ¿Qué es darle entonces lo mejor a un hijo? Yo quiero darle lo mejor y estoy dispuesto a darle lo mejor. Darle lo mejor a un hijo es darle una actitud diferente a la que el mundo puede ofrecer. O sea, como padre, ¿qué estoy enseñándole? ¿Qué le estoy mostrando? ¿Qué está aprendiendo de mí? ¿Sí? Llegarán momentos, sí, en que tal vez el hijo, ¿verdad?, se empieza a ser un poco analítico y quiera observarnos de una manera diferente y empiece a ver errores, ¿sí?, empieza a ver deficiencias de nosotros. Pero cuando el hijo ha crecido, ¿verdad?, con ese amor
hacia el padre, hacia la madre, va a tolerar aún ese defecto, ese error o esa imperfección que el padre o la madre tiene. ¿Por qué? Porque el padre le dio lo mejor, y lo mejor era una actitud, decía, y esa actitud ahora se está replicando en el hijo, que ahora él está valorando a sus padres. Pero fíjese que a veces llega otra situación. Como padres que decimos darle lo mejor o queremos darle lo mejor, se llega a escuchar esta frase que dice o dice de esta manera: si algo te llegara a pasar, yo me muero. No, cuidado, yo me muero si algo te sucede a ti. Y esto, créanme que a veces para los hijos es algo que no los deja tranquilos, que a veces los lleva no les da la libertad, no les da la confianza de creer en sí mismos, de madurar, de salir adelante, de tropezarse, ¿por qué no? Y volverse a levantar. Pareciera ser que es una codependencia entonces de parte de la madre o del padre. Si no está el hijo, entonces se muere. O sea, estamos hablando de que ya no solamente vamos a tener que velar a uno que falleció, sino que vamos a tener que tener a otro que, aunque no esté muerto, pareciera ser que lo está, porque ya no está quien le está dando esa vida o ese sentido de caminar, ¿sí? Entonces, este tipo de frases que giran alrededor de ellos y que no los dejan avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale el hijo y ponte esto, ponte el otro, fíjate en la calle y voltea para los dos lados, y fíjate en el camión, y no le hables a desconocidos, y no le agarres nada a alguien que te ofrezca. Y mano, ya el muchacho ya tiene 45 años y todavía nosotros lo queremos tener, ¿verdad? De una manera como en una burbuja paternalista, para que no le vaya a pasar nada. Sí, no, hermano, creo que también tenemos que aprender nosotros como padres a dejarlos caminar, avanzar, a que cometan errores. Claro, nosotros tenemos que estar listos, ¿verdad? Para dar la mano, ¿verdad? Precisamente cuando hay, ahora sí, peligro. Pero de estar pensando todos los días o estar con esto de que si algo te pasa o algo llega a sucederte, yo me muero juntamente contigo. Mire, usted que me escucha, ¿verdad? Ahí a través de la radio, durante estos años o año y medio o más de año y medio, ¿verdad?, que estamos viviendo ya de esta pandemia, ¿a cuántos padres no habremos visto ya llevar a sus hijos a un hospital y no salir con ellos? ¿Cuántas cargas de culpabilidad están viviendo? ¿Cuántas cargas de conciencia están sintiendo? El tormento que están viviendo ahorita porque ellos se sienten los culpables o los asesinos de sus propios hijos, haberlos llevado a un hospital. ¿Para qué? En lugar de que se sanaran, en lugar de que se recuperaran, terminaban sus días ahí. Y lo peor de todo, que entraron y ya no volvieron a saber de ellos. Incluso muchos de ellos no les daban ni la noticia de cómo estaba, sino que al final sale el doctor, sale la persona encargada con una lista y tal persona ya murieron. Así que venga tal día porque le vamos a entregar las cenizas. O sea, ya no se alcanzaron ni a despedir, ya no les dieron un momento para verlo, ya no tuvieron esa oportunidad de velarlo como se acostumbraba a hacer. O sea, y se perdió no sé qué tantas cosas de momento. Y ahora simplemente tienen que ir a recoger una simple cajita con las cenizas de un hijo. ¿Qué estará pasando por la mente de ellos cuando ellos como padres, ¿verdad?, dirán, yo no estuve ahí con él ni siquiera para cerrarle los ojos? Ni siquiera para cerrarle los ojos tuve la oportunidad. Mire, yo quisiera decirle, ¿verdad?, no importa quién le haya cerrado los ojos, si fue un médico, si fue una enfermera, si fue un socorrista, si fue quien haya sido el que haya estado ahí, ¿sí? Lo importante aquí no es quién le cerró los ojos, sino quién se los mantuvo abiertos. Que como padre decía, al momento de darle lo mejor, ¿sí?, le dimos nuestra actitud, nuestra enseñanza, nuestro ejemplo, les enseñamos a buscar de Dios, les enseñamos a glorificar a Dios, a caminar con Dios, de tal forma que al momento que están viviendo ellos por esta situación, ellos conocen el camino, ellos saben con quién dirigirse, ellos saben que es el momento de ponerse a cuentas con Dios, ¿sí?
Pero bien, pasamos esa parte difícil, dura, de haber perdido a un hijo en este tipo de situaciones que se están viendo en este tiempo, ¿sí? Y se seguirán viendo, ¿verdad? Hasta que no se encuentre esa respuesta que el mundo tanto está anhelando de cómo detener ya tanta muerte en estos días. Pero hay una pregunta que surge aquí. ¿Por qué traje yo a un mundo? Decíamos, ¿por qué lo traje? Lo traje para que él viera lo hermoso que es el mundo, para que viera lo hermoso que es convivir vaya, si ya tiene hermanos, pues con los demás hermanos, con sus tíos, con sus abuelos, ¿sí? No lo trajimos para que vea cómo se destruye el mundo. No, claro que no, ¿sí? El hijo creo que es una alegría, una satisfacción, un regalo de Dios que nosotros tenemos que ver, aceptar, reconocer, amar y querer mientras Dios permita que nosotros así lo podamos y lo tengamos, ¿sí? Y decíamos, bueno, el hijo murió por COVID, pero ¿qué pasa cuando el hijo no muere por COVID o por un accidente o por una enfermedad, sino que se suicidó? ¿Qué sucede? Mire, aquella persona que llega a cometer ese suicidio está convencida convencida en sí misma, en que los demás podrán salir adelante, aun cuando él ya no esté. Ellos querían acabar con ese tipo de vida que estaba llevando. No es que se quisieran morir, es que buscaban una salida, un cambio de vida, pero vaya, no encontraron o no hubo quien los ayudara. Y terminaron de esta manera, ¿sí? Ellos quisieron acabar con su vida, con su forma de vida, cambiar su manera, no la de los demás. Pero bueno, aquí afectamos, ¿verdad?, a otras personas. Cuando esto sucede, pues un padre no volverá a ser igual. Sí, creo que este tipo de situaciones, ¿verdad?, lo que es el suicidio y lo que es el secuestro son de las situaciones más difíciles que un padre puede vivir por la pérdida de un hijo. Y cuando hablamos de perder un hijo, precisamente es la palabra perder, se usa porque se sienten perdidos sin ese hijo, no encuentran el rumbo, no encuentran la dirección, no tienen esa brújula que antes los dirigía con ese objetivo que se había trazado, con esas metas que tenían para llegar a cabo, y ahora quien les era la inspiración o el sentido de vida, sí, o ese proyecto de vida que tenían ya no está, y se encuentran ahora perdidos, sí, perdidos de ese hijo, sí. Por eso decimos, no volverá a ser el mismo. Tal vez muchos padres pasan por esta situación y todos de diferente intensidad, de diferente manera, sí, pero se ha pasado. ¿Cómo trabajar entonces un duelo con padres que han vivido? Precisamente esta semana me preguntaban sobre esta situación. Y me decía un hermano, dice, yo dejé de servir en la iglesia, yo dejé de trabajar en la iglesia, por año y medio yo ya no hacía lo que yo comúnmente realizaba dentro de la iglesia y fuera de ella, yo lo dejé de hacer, no me aparté del todo, pero sí hubo un decaimiento espiritual muy grande. Y me dice otro hermano que estaba ahí también, me dice, sabe, yo me aparté por algunos años, me fui a las drogas, me fui al alcohol, me enseñaba unos tatuajes y me decía, mire, ahora estoy hasta marcado en mi cuerpo, y todo esto fue a raíz de que murió mi hijo también. Muere un hijo y terminé apartado. Ahora, gracias a Dios, regresé nuevamente. Y cuando me están diciendo todo eso, les digo, pues bueno, bienvenidos al club, ¿verdad? Ya somos algunos, entonces, así que, ¿por qué y no, verdad, juntarnos entonces algún día o en un momento
¿verdad? Y platicamos y hacemos, ¿verdad?, una reunión precisamente para trabajar este tipo de situaciones. Yo lo viví pues hace ya 28 años, que me tocó pasar también por esta situación que no se olvida, claro que no, el dolor deja de ser tan intenso, ¿verdad? Baja tal vez un nivel, pero ahí hay una marca que queda en nosotros. Por eso es importante trabajar los duelos. Y es lo que a mí me llamó la atención cuando yo empecé a entender un poco más a fondo lo que era la tanatología. Que cuando yo pasé precisamente por la pérdida de un hijo, cuando se me murió el hijo que tuvimos, no hubo alguien dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia que nos extendiera esa mano, que fuera una red de apoyo para nosotros y nos ayudara a salir adelante, sino que también yo caí y me aparté de Dios y me fui al mundo nuevamente por algún tiempo, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios tuvo misericordia y otra vez me levantó y aquí estamos, pero ahora de una manera diferente, con una forma de pensar diferente y tratando de ayudar a aquellos que están pasando por esta situación. Entonces, quiero irme rápido, ya tenemos poco tiempo. ¿Cómo trabajar el duelo? El duelo se tiene que trabajar con los dos padres, si así fuera el caso, ¿verdad? Si están los dos tienen que vivir ese duelo, tienen que procesar ese duelo, tienen que caminarlo, no porque la mamá vivió más con el niño, porque la mamá lo gestó, porque la mamá lo tuvo 9 meses, porque se encargaba de darle a la mamila, de cambiarlo, de dormirlo, la mamá le duele más y al padre no, el padre tenía que salir a trabajar, tenía que salir a buscar el sustento, el padre no tiene por qué llorar, tiene que ser el fuerte, tiene que demostrarle a los demás que tiene que salir adelante. No, también es necesario que el padre llore, que el padre viva su duelo, que el padre se desahogue, que el padre muestre lo que está sintiendo, que el padre se acerque a la esposa, lo hablen, lo dialoguen. Si tienen que llorar juntos, hay que llorar. Si tienen que sacar sus emociones, sus sentimientos, buscar ayuda, los dos lo tienen que hacer. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. La Biblia nos lo dice muy claro. Entonces nosotros como pareja tenemos que trabajar juntos. Y decía, si hay que llorar juntos. Si se tiene que desahogar, buscar con quién desahogarse, alguien que sea lo suficientemente maduro y capacitado como para ayudar y que no termine dañando o lastimando más de lo que se está viviendo. Algo que tiene que quedar claro en nosotros, algo que tiene que quedar claro es no tratar de buscar respuestas a las cuales no hay en sí una palabra que poder recibir, ¿sí? No hay una respuesta a tantas preguntas que nosotros tenemos. Cuando pasamos, ¿verdad? Muchos se la pasan atormentándose con esta serie de preguntas. ¿Qué fue? ¿En qué fallé? ¿Por qué sucedió? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó por hacer? ¿Por qué Dios permitió que se muriera? Si yo no hubiera permitido, si yo no hubiera dejado, si lo hubiera encerrado ese día, él no hubiera salido, si no hubiera ido a trabajar, si no hubiera tomado esto, si no sé, hay tantas cosas que nosotros nos preguntamos y que terminamos atormentándonos. Y quisiéramos agarrar a los demás y quisiéramos recibir la respuesta. Hay respuestas que no vamos a encontrar, porque la única respuesta que Dios nos puede dar pues va a ser en su momento, ¿sí? Entonces necesitamos entender esta parte. Pablo decía, ¿verdad? Cuando yo era niño hablaba y pensaba y actuaba como niño, pero cuando ya sea grande yo tengo que pensar, actuar, hablar y decir las cosas como grande. Y un día, ¿verdad? Cuando esté con el Señor cara a cara, Dios tal vez me va a responder las preguntas que yo tengo, si así fuese tal vez la voluntad de Él. Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aceptar la voluntad de Dios, así como veíamos el ejemplo de David. Bueno, ya murió, ¿ya qué puedo hacer? Yo me puedo acercar a él, pero él no se puede acercar a mí. O sea, yo tal vez puedo ir al panteón, visitarlo y llevarle flores, pero ya no lo puedo sacar, ya no puedo hablar con él, ya no puedo hacer algo más. Entonces tengo que aceptar lo que es la realidad, ¿sí?
y que aquí no se termina la vida, que yo tengo que caminar, lo que mencionaba ahorita. Tengo que aprender a vivir, no a existir solamente. Es diferente existir y vivir. Hay muchas cosas que existen y no tienen vida. Entonces yo tengo que aceptar mi realidad, a que hay más hijos que tal vez necesitan de mí, necesitan de mi cuidado, que como padre no me puedo dejar caer en una depresión porque también mi esposa está pasando la situación y me necesita. Y tal vez tengo padres, tengo, no sé, muchas cosas por las cuales yo puedo salir adelante. Cuando logro aceptar esta realidad, cuando ya yo puedo entender por el proceso que he pasado y lo que Dios quiere hacer conmigo, aquí es donde yo tengo que iniciar entonces una serie de actividades diferentes o nuevas a las cuales yo estaba acostumbrado. Al principio tal vez sí voy a ser señalado y tal vez van a decir algunos, mira, pues no que tenía mucho dolor, no que le dolió mucho la muerte de su hijo o de su hija, y mira, ya hasta se ríe, ya anda contento, ya anda feliz, mira, ya salió y ahora ya anda trabajando como si nada. Ya, ese es el dolor social del cual hablábamos. ¿Cómo puede ser posible, verdad, que nosotros tengamos que estar a expensas de lo que la demás gente pueda pensar, decir o sentir, cuando ellos no conocen por lo que yo estoy pasando? Y esa famosa frase de llegar, lo siento mucho, ¿será que realmente lo siente o nomás lo está diciendo? Cuando no ha vivido tal vez por la pérdida de un hijo, pues es muy fácil decir lo siento, a diferencia de estarlo viviendo. Ahora se tendrán que hacer, decía, algunas actividades diferentes, nuevas, para poder cambiar ese tipo de rutina. ¿Y por qué no? ¿Por qué no cambiar de tal manera que yo pueda decir, voy a crear una red de apoyo, voy a crear un grupo, ¿verdad?, en el cual nos podamos reunir, ¿por qué no?, algunas personas que han vivido, que han pasado por este tipo de situaciones, y que yo pueda ser de ayuda, basándome en la experiencia que pasé o que obtuve a través de este dolor, ¿sí? Lo que mencionaba ahorita, que les decía yo a estos hermanos, a ver cuándo nos reunimos y nos ponemos a dialogar, a platicar, a conversar y salir adelante. ¿Y por qué no ayudar a otras personas? Eso es lo que es trascender en medio del dolor. Trascender cuando una persona que ha pasado por este tipo de situaciones, ¿sí?, forma una red de apoyo para otros que están pasando o que posiblemente pudieran pasar, pero que con anterioridad ya uno puede trabajar con ellos. Estamos hablando de una enfermedad terminal, no sé, de algo que uno todavía tiene tiempo para trabajar y preparar a la persona para cuando llegue esta situación. Trascender es honrar la memoria de ese hijo que ya no está. ¿Cómo honrar la memoria? Aprendiendo, decía, a vivir, ¿sí?, honrando su memoria, ¿sí?, con terminar tal vez lo que él empezó. ¿Por qué no? Tenía metas, tenía objetivos, ya no pudo concluirlas, pero ¿y qué si yo puedo? ¿Por qué no hacerlo? Prepararme y ayudar y hacerlo a nombre de él. Si ya no está, sí, pero ¿por qué se han hecho fundaciones para una mascota? Decíamos la semana pasada, se ha hecho una fundación para rescatar a mascotas, ¿por qué no hacerlo yo? Sí, con otros muchachos. Sentir el deber cumplido. ¿Qué es el deber cumplido? El que yo pueda saber y sentir la satisfacción de haber sido el mejor padre, de haberle dado lo mejor, de haber estado dispuesto a todo por ese hijo. ¿Qué estamos haciendo? Termino con esto. ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo aún como pastores? Como pastores de una congregación. Me he dedicado por años a predicar las palabras, a escudriñar la escritura, a enseñarles cantos, a enseñarles o a darles seminarios teológicos, sí. Pero ¿qué estoy haciendo como pastor dentro de una iglesia cuando sé que hay un matrimonio que ha perdido un hijo y no he hecho algo por ellos? Algo más. Cuando nosotros vamos a la escritura y vemos en Lucas 22, 39 al 45, si usted lo puede leer ahí en su casa, ya debido al tiempo, vemos que Jesús, mientras está en el huerto del Getsemaní, él sintió que el dolor
que la angustia, la desesperación estaba tan fuerte sobre su vida que ya no podía más. Y Dios envía un ángel para que le dé fortaleza. Bueno, ¿y qué es ese ángel que Dios está enviando? ¿Es usted o soy yo? Como pastores, como líderes de una congregación, de ir a fortalecer al hermano que ya no puede con esa situación que está viviendo, que tal vez está pensando incluso en retirarse de la iglesia porque no encuentra la respuesta del por qué ha perdido un hijo. Fíjese, más adelante en Lucas 24, del verso 13 al verso 35, un pasaje también muy conocido, de aquellos dos que caminaban rumbo a Emaús, pues vemos que van dialogando, que van platicando entre ellos, y sin darse cuenta, ¿verdad? Pues Jesús sale al encuentro con ellos, camina con ellos, hasta que parte el pan, convive con ellos, sus ojos son abiertos y entienden que mientras ellos caminaban, Jesús iba acompañándoles. Quiere decir que nosotros, dentro de una congregación, podemos también acompañar a aquellas personas que necesitan, que requieren esa ayuda para poder pasar por ese duelo, para poder superar todo ese tipo de situaciones y, ¿por qué no?, crear una red de apoyo, decía, para otras personas, para otros hermanos que estén pasando por esa situación similar o que se están preparando, ¿verdad? Porque decía, tal vez va a llegar ese momento y hay que amortiguar ese dolor en el momento que llegue. Así que este tipo de duelo del que nos tocó el día de hoy tratar, ¿verdad? Es tan importante y es uno de los más difíciles que se llevan o que se viven como padres, que nosotros, ¿verdad?, necesitamos precisamente de esa red de apoyo para poder caminar, seguir adelante, y ya cuando nosotros lleguemos a la aceptación y podamos nosotros entender y encontrar el sentido a la vida, poder apoyar y ayudar a aquellos que también lo están necesitando. Y bien, pues hasta aquí dejamos, ¿verdad?, este tema. Pues la próxima semana seguiremos adelante con otra pregunta más, ¿verdad?, que han estado surgiendo en cuestión de lo que es la tanatología. Y pues nos despedimos, ¿verdad?, por el día de hoy. La próxima semana, pues aquí nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo por las redes. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les saluda a su amigo en Cristo, el pastor Omar Barraza, Templo Casa del Alfarero, y nos estaremos aquí escuchando la próxima semana por Radio Consentido 96.9 FM. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta la próxima. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús. Hay momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz me hablas al oído y me dices: no temas, yo estoy contigo. Y Él te dice: no temas, Él está contigo. Y yo estoy contigo.